El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre con el segmento Primero Dios, nuestra miniserie del mes de junio. Queridos hermanos, gracias a TISU, seminarios y clases privadas, hoy podemos presentarles el resumen de la serie Primero Dios en su primer bloque. Este primer bloque se titula Fuiste creado para relacionarte con Dios. Y vamos a ver en el resumen de los 8 primeros días de los 30 días que duró la serie. Primer día, salvo por un día. Segundo día, renovados cada día. Tercero, una triste realidad. Cuarto, cómo relacionarme con Dios. Quinto, una vida devocional con Jesús. Sexto, descubre el plan de Dios para tu vida. Séptimo, oye, escucha y obedece. Y octavo día, cómo guardar la palabra en el corazón. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora presentar este resumen del primer bloque de la serie Primero Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a confirmar que todo está en orden antes de meternos con el... Sí, y se escucha. Muy bien, usamos un minuto dos, pero es mejor perder un minuto dos que perder los 15 minutos de la presentación. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla con el tema que tenemos para hoy. Y abrimos. Muy bien, aquí estamos. Primero Dios, días 1 al 8, bloque 1. Fuiste creado para relacionarte con Dios. Primero Dios, días 1 al 8. Esta presentación explora la serie Primero Dios, enfocándose en el bloque 1, titulado Fuiste creado para relacionarte con Dios, que abarca los temas y lecciones de los primeros 8 días de los 30 días que dura la serie. Día 1. Salvo por un día. Prioriza lo espiritual. Busca primero día Día 1. uno. Vamos a ver si podemos cambiar la foto. Aquí. Ahora sí. Bien. Busca primero el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios es fundamental para establecer un orden en nuestras vidas. Repito, buscar primero el reino de Dios es fundamental para... ¿Qué dice mi esposa? Ah, ok, 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 esto es... Ok, gracias amor. En nuestras vidas, repito, aquí, ahora sí. Bien, busca primero el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios es fundamental para establecer un orden en nuestras vidas. Repito, buscar primero el reino de Dios es fundamental para... ¿Qué dice mi esposa? Ah, ok, ok,
Ok, esto es, ok, gracias amor. Buscar primero el reino de Dios es fundamental para establecer un orden en nuestras vidas. Hermanos míos, este principio nos guía a priorizar lo espiritual sobre lo material, ponerlo primero, poner a Dios primero, asegurando que nuestras decisiones estén alineadas con los propósitos divinos. Pregúntele a Dios, Señor, ¿cuál es la agenda para hoy? Amén. Haga esa pregunta. Pregúntele, cuestione a Dios. Lo primero que tiene que hacer en la mañana, tempranito, apenas usted pone sus pies sobre el piso, Señor, ¿cuál es la agenda para hoy? Rutina matutina de fe. Dedicar tiempo a Dios cada mañana, establece una rutina que fortalece nuestra fe y conexión espiritual. Tú no te vas a dar cuenta, te levantas antes que el reloj suene. Al principio tienes que poner la alarma, sí, tienes que poner la alarma, pero después de unos 20, 22, 30, 25 días, esa alarma, ¿para qué? En verdad, ¿para qué la alarma? Antes de que la alarma suene ya tú vas a estar despierto. Este momento nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, repito, en lo que realmente importa, y nos prepara para el resto del día. Ok, día número 2, renovados cada día. Propósito eterno de las tribulaciones. Propósito eterno de las tribulaciones. Las dificultades que enfrentamos en la vida son temporales y están destinadas a prepararnos para algo eterno. Tus pruebas, tus tribulaciones, tus desvíos, sí, sí, tus desvíos, tus errores, Dios no lo permitió por gusto. Tienen un propósito. ¿O por qué ustedes creen que José, sí, el de Jacob, era, era así tan creído y con la túnica de colores y se creía el favorito? Ustedes saben que esa actitud Jesús, Dios la permitió para que José pasara por donde pasó. Si José no hubiera tenido esa actitud, sus hermanos no lo hubieran odiado y jamás lo hubieran vendido a los mercaderes. Hay un propósito detrás de cada personalidad, de cada persona. Por eso es que yo les pido a los hermanos que aprendamos a soportarnos los unos a los otros, porque Dios tiene una razón, un propósito de permitir la diferencia. Viva la diferencia. José resultó ser la salvación, o sea, resultó ser el Goel para el pueblo de Israel. Un, una figura de lo que más tarde sería Jesucristo. Este enfoque nos ayuda a manejar el sufrimiento y las pruebas con una perspectiva positiva, confiando en que Dios tiene un propósito detrás de cada situación difícil. Enfoque en lo eterno. En lugar de centrarnos en lo visible y lo temporal, como la mayoría de las veces hacemos, debemos dirigir nuestra atención hacia lo que no se ve, que es eterno. Esto implica cultivar una fe firme y una nueva relación profunda con Dios. La palabra de Dios, nuestra guía en la oscuridad. El versículo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estoy en el Salmo 119, versículo 5, que nos recuerda que la Escritura ilumina nuestro camino, sirviendo como una guía en momentos de confusión y dificultad. Permite que la Biblia dirija nuestras decisiones. Permitir que la Biblia dirija nuestras decisiones es esencial para una vida plena y significativa. Ok, alimentarse de Cristo para la vida eterna.
Alimentarse de Cristo es fundamental para obtener vida eterna. Este concepto subraya la importancia de tener una relación espiritual íntima con Él, donde su palabra nutre el alma y proporciona dirección y propósito. Come, así como comes la comida diaria. Por cierto, no he desayunado, pero ahora primero como la comida espiritual y después la comida física. Pues acostúmbrate a comer la comida espiritual de la igual manera que comes la comida física. Come la palabra de Dios diariamente. La palabra como alimento diario. Hacer de la palabra de Dios un alimento diario implica leer y meditar y aplicar sus enseñanzas en la vida cotidiana. Esta práctica, mi querido hermano, enriquece nuestra fe, nos lleva a una vida más plena y nos ayuda a enfrentar los desafíos diarios con confianza. Día número 5. Una vida devocional con Jesús. Conexión diaria con Dios. La importancia de una vida devocional radica en la conexión constante con Dios, quien nos alerta y nos da la fuerza diaria. Si tú no tienes esa alimentación, que es la que te permite ver los problemas antes que lleguen, no tendrás fuerza para enfrentarlos. Escuchar y ser inspirado. Escucha a Dios cada mañana. Permite recibir palabras de ánimo que fortalecen el espíritu y guían el día. Transformación espiritual. La práctica diaria de la devoción transforma nuestra perspectiva y nos alinea con el propósito divino. Los planes de Dios para tu día. El plan de Dios para tu día. Busca a Dios, buscar a Dios revela su plan. Buscar a Dios con sinceridad y devoción es clave para entender el propósito que Él tiene para nuestra vida. Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 13 nos asegura que si lo hacemos, Él nos revelará su plan. Bendito Dios. Día séptimo. Oye, escucha y obedece. Reflexiones sobre la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Apocalipsis 1 al 3. Este versículo destaca que aquellos que leen, oyen y guardan la palabra de Dios recibirán bendiciones. Guardar significa dar testimonio. Tu vida se convierte en un libro leído, una carta leída por los que te rodean. Aplicación diaria. Realiza una lista de verdades bíblicas que puedes practicar y obedecer hoy para fortalecer tu vida espiritual. Amigos, ¿cómo guardar la palabra en el corazón? Día octavo. Protección contra el pecado. Guarda la palabra en el corazón actúa. Guardar la palabra en el corazón actúa como una defensa contra el pecado, ayudando a mantener una vida recta y piadosa. Memoriza un texto bíblico por día. Fortalecimiento del caminar. La memorización y meditación de versículos fortalece la fe y proporciona guía en momentos difíciles. Memoriza, sobre todo si tienes el problema que yo tengo, falta de vitamina B12, entonces la memorización te va a ayudar a superar ese problema. Cierre del primer bloque. Resumen y continuidad. Este bloque ha examinado 8 días de enseñanzas que resaltan la importancia de nuestra relación con Dios. Cada día nos ha brindado principios y aplicaciones prácticas para nutrir nuestra fe y vivir en cercanía con Él. Se invita a los participantes a seguir profundizando en su relación con Dios. En el próximo bloque de la serie Primero Dios, preparándose para más enseñanzas que fortalecerán su caminar espiritual. Amigos, hasta aquí el resumen
de la serie Primero Dios en su primer bloque. Fuiste creado para relacionarte con Dios.
El de... Ok, ahora sí. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estoy escuchando algo. Bien, exactamente. Bueno, mis amigos, perdonen el retraso, problema de micrófono. Vamos entonces, ya vimos el resumen del primer bloque. Sí. Ya vimos el resumen del primer bloque. Ahora vamos a preparar el detrás de cámara. Este es el detrás de cámara para el segundo bloque. Ya sé que me están escuchando. Vamos entonces a ver. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos entonces. Ponemos acá arriba. Saludos, profe. Estamos en el detrás de cámara de el segundo bloque de la serie Primero Dios. Este segundo bloque contiene los días 9, que significa meditar en la palabra, primera parte. El día 10, que significa meditar en la palabra, segunda parte. El día 11, medita bajo la dirección del Espíritu Santo. El día 12, meditación y crecimiento espiritual, primera parte. El día 13, meditación y crecimiento espiritual, segunda parte. El día 14, la práctica de la meditación, primera parte. El día 15, la práctica de la meditación, segunda parte. Y el día 16, la práctica de la meditación, tercera parte. Vamos a buscar la presencia de Dios en, primeramente por medio de la oración, para luego trabajar con este segundo bloque que lleva por título Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por regalarnos este tiempo en el que podemos preparar el estudio del día de mañana. Hoy Señor queremos trabajar con la segunda razón por la cual estamos en la tierra. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. De la serie Primero Dios. Ayúdanos, oh Dios, para que cada uno de los puntos que vamos a resumir podamos hacerlo mediante la dirección de su Santo Espíritu. Oramos por el equipo humano detrás de la tecnología y oramos, Señor, por los que están conectados en este momento, en esta programación de este día. En Jesús. Amén. Saludos, profe. Vamos a la bienvenida primeramente, darle la bienvenida a los amigos que están conectados. Nos encontramos en el resumen de la serie Primero Dios, que terminamos ayer el día 30 y hoy ya vimos el resumen del primer bloque. Fuiste creado para relacionarte con Dios. Ahora, luego del saludo, vamos con la aplicación del método MCaja día por día, para luego, al final, tener
un proyecto bien elaborado para este segundo bloque. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Buenos días, profe. Estamos con la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Adelante, profe. Muy buenos días, hermano José, hermana Rosa y todos los amigos conectados en las diferentes plataformas. Qué bendición continuar este camino espiritual con ustedes. Nos encontramos en el detrás de cámara del segundo bloque de la serie Primero Dios y el enfoque ahora está en una verdad esencial. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Este segundo bloque abarca los días 9 al 16 y está lleno de riqueza espiritual, ya que toca el fundamento de una vida cristiana sólida, la meditación bíblica bajo la guía del Espíritu Santo. Aplicación del método MCAHREA días 9 al 16. Mensaje bíblico, día por día. Día 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Texto base, Josué 1.8, Salmo 1.1.3. Introducción al concepto de meditación. Pensar, reflexionar, rumiar espiritualmente la palabra. Día 10. ¿Qué significa meditar en la palabra? Se profundiza en la meditación como una forma de comunión constante con Dios y su voluntad. Día 11. Medita bajo la dirección del Espíritu Santo. Texto clave Juan 14:26. Se presenta la función del Espíritu como maestro, trayendo luz sobre lo que leemos. Día 12. Meditación y crecimiento espiritual. La meditación no es solo lectura, es transformación. Texto 2 Corintios 3:18. Día 13. Meditación y crecimiento espiritual. Profundización en cómo la meditación cambia nuestra perspectiva de la vida y fortalece la fe. Día 14. La práctica de la meditación. Primera parte. Métodos prácticos. Oración bíblica, repetición reflexiva, visualización espiritual. Día 15. La práctica de la meditación. Ejercicios prácticos para la vida diaria, especialmente en medio del estrés y las decisiones. Día 16. La práctica de la meditación. Tercera parte. Cómo mantener una vida constante de meditación. Desarrollo de hábitos espirituales saludables. C. Conexión con toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla y espera que su pueblo escuche, medite y obedezca. Ejemplos. Isaac meditando al atardecer. Génesis 24:63. David en los Salmos. Salmos 117. Jesús en el desierto. Mateo 4. La conexión profética y personal se fortalece cuando meditamos. Dios no solo se revela a través de eventos, también habla en el silencio reverente del corazón. Anclas doctrinales. Creencia fundamental adventista en Rurón. Las Sagradas Escrituras. La meditación fortalece la fidelidad bíblica. Es escudo contra el error y el engaño. Espíritu de profecía. No basta con leer. Debe haber meditación, oración y práctica. Educación. Jesucristo como centro. Cristo es la palabra viva. Juan 1:14. Meditar en la palabra es mirar a Jesús, hablar con Él, oír su voz. En el Getsemaní, Jesús vivió la meditación profunda bajo angustia, ejemplo para nuestras noches de lucha. Aplicación y llamado a la acción. Establecer un tiempo diario para meditar mañana y noche. Llevar un cuaderno espiritual para registrar lo que Dios dice. Compartir con otros lo que Dios te está enseñando. Pedir al Espíritu Santo que guíe cada lectura para que sea personal, profunda y transformadora. Proyecto del bloque 2. Meta general. Que cada participante establezca una rutina de meditación diaria guiada por el Espíritu Santo, utilizando los principios aprendidos en los días 9 al 16. Propuesta práctica. Preparar un plan semanal de meditación con textos seleccionados. Crear un diario espiritual con las siguientes secciones. Texto leído, palabra clave, lo que me enseña de Dios, cómo lo aplico hoy,
Mi oración en respuesta, hermano José, estamos listos para avanzar con la presentación visual y estructuración en PowerPoint, si desea. Gracias por permitir que este espacio sea dirigido por el Espíritu Santo con orden, fervor y claridad. Seguimos caminando juntos. Cuando diga adelante, pasamos al resumen gráfico de este segundo bloque para difusión. Vamos a reforzar el resumen presentado en cada uno de los días. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Día 9. Para el día 9 tenemos Josué 1:8 y Salmo 1 al 3. El título de este primer día, de este día 9, primer día del bloque número 2, es ¿qué significa meditar en la palabra? Una lectura bíblica que no podemos descartar en este primer día es Deuteronomios capítulo 11, versículos 18 y 19, que dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Este día 9 tiene algunas partes que no podemos dejar de mencionar. La primera de ellas, escribir la palabra. Copia el texto de la Biblia. Copiar el texto de la Biblia es otra manera muy práctica para memorizar el texto sagrado. Leyendo, escribiendo y cantando diariamente, estaremos guardando la palabra viva de Dios en nuestro corazón y así le seremos fieles en todo. Además, hablar de la palabra. Cuando más meditemos en la palabra, más contenido tendremos para nuestra conversación y testimonio. Nos llama la atención la experiencia registrada en Isaías capítulo 52 versículo 7, Mateo capítulo 3 versículo 16, Lucas capítulo 24 versículo 32. Y cerramos este día 9 con la siguiente cita. La práctica de hablar sobre la palabra de Dios también está incluida en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 9. Lee y te reto para que lo memorices. Es importante que sigamos los consejos presentados en este día 9 para tener éxito en nuestro plan de preparación en el que estamos ya viviendo la vida eterna. Estos son recomendaciones, pero más que recomendaciones, en lo personal las veo como un mandato de Dios para permanecer conectados a Él. Apliquemos el método M-Caja a este día noveno. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios con toda la información con la que tenemos para fortalecer el análisis de este día? Recuerda, tenemos que entender qué significa meditar en la palabra. Adelante, profe.
Amén, hermano José. Con gusto aplico el método Mensaja al día 9 de este segundo bloque de la serie Primero Dios, titulado ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Este día marca el inicio de un bloque profundamente formativo. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Vamos entonces a hacer un refuerzo estructurado, claro y espiritual del día 9. Mensaje bíblico. Los textos bases son Josué Moachai. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Salmo 1:3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las enseñaréis a vuestros hijos. Deuteronomio 6:6-9. Mandato reiterado de hablar y vivir la palabra en todo momento del día. También se hacen referencias prácticas a Isaías 52:7, la hermosura del que anuncia las buenas nuevas. Mateo 3:16, el Espíritu Santo guiando desde el principio del ministerio de Jesús. Lucas 24:32, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Conexión con toda la Escritura. La meditación bíblica es más que reflexión mental, es conexión viva con el Dios que habla. Moisés exhorta a enseñar y repetir la palabra constantemente en la vida diaria. Los profetas y los salmistas muestran que meditar es rumiar espiritualmente la verdad para fortalecer el corazón. Jesús mismo, desde niño hasta la cruz, vivió una vida de profunda meditación en las Escrituras. Escrito está, fue su defensa. La Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron y hablaron conforme a la palabra, porque la tenían guardada y meditada en el corazón. Anclas doctrinales. Creencia fundamental número 1. Las Escrituras son el estándar divino de fe y práctica. Meditar es internalizar la palabra para que transforme la mente, las emociones y las decisiones. El espíritu de profecía declara: es imposible estimar correctamente el poder de la lectura y la meditación de la palabra de Dios, la educación para Helm. Y además, ninguna mente puede resistir las sagradas influencias de la palabra de Dios que no haya descuidado el deber de meditar en ella. Jesucristo como centro. Jesús es el Verbo hecho carne. Al meditar en la palabra, estamos meditando en Cristo mismo. Él es el contenido, el intérprete y el cumplimiento de la Escritura. En la tentación, en la cruz, en sus parábolas, la palabra vivía en él porque estaba escrita en su corazón. Aplicación y llamado a la acción. ¿Qué significa meditar? Leer lentamente, escribir el texto, copiarlo, repetirlo en voz alta, hablarlo con otros, familia, amigos, discípulos, memorizarlo, llevarlo en oración. Sugerencia práctica para este día. Escoge un versículo del día y cópialo en una tarjeta o cuaderno. Léelo en voz alta 3 veces al día. Compártelo con alguien. Escribe una frase resumen que te impacte. Ora con ese versículo como guía. Conclusión del día 9, con frase resumen. Fuiste creado para meditar, no para correr. La palabra no se traga, se saborea. Meditar es obedecer con el corazón. Es preparar el alma para ser transformada, es la raíz del crecimiento espiritual. Por tanto, este día no es un consejo opcional, sino un llamado divino urgente para todo aquel que desee vivir la vida eterna ahora. Hermano José, con este desglose queda cimentado el día 9 para uso devocional, educativo y misionero. Cuando indique, puedo apoyarle en convertir este análisis en lámina para PowerPoint o guión de video. Gracias, profe. Vamos ahora a reforzar lo visto para el día 10. Día 10. ¿Qué significa meditar en la palabra? Segunda parte. Se profundiza en la meditación como una forma de comunión constante con Dios y su verdad. Para este día 9 para este día 10 tenemos la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí tenemos que pasemos ahora a estudiar profundamente el significado de meditar en la palabra de Dios. Cuando meditamos, recibimos la verdad en lo íntimo de nuestro ser. Así, meditar es, primero, esconder la palabra de Dios en el interior. Josué 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Observe lo que dice Job. No es Josué, es Job. Corrijo. Job 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Número 2. Pensar en las palabras del texto bíblico con el corazón totalmente abierto a la dirección del Espíritu Santo para que Él me guíe a toda verdad que necesita mi alma. Número 3. Permitir que el Espíritu Santo confronte al cristiano que soy con el cristianismo que Dios desea que sea la luz de su palabra, que sea a la luz de su palabra. Número 4. Ponerme en el lugar del personaje bíblico y decir, Dios, obra en mí de la misma forma que obraste en él. Número 5. Asimilar el pan vivo que está siendo servido para tener una nueva vida durante el transcurso del día. En la segunda parte de este día vamos a practicar la meditación y nos lleva a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Podemos meditar en este versículo en los siguientes términos. Primero, fueron halladas tus palabras. ¿Qué me sugiere la palabra hallar? Segundo, y yo las comí. Aquí la palabra comer podría ser interpretada como degustar y masticar bien el alimento hasta que los nutrientes entren en la corriente sanguínea del alma y gracias a este proceso pueda vivir durante ese día. Tercero, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Así se sentirá una persona que da prioridad a Dios al comienzo de cada día. Y cerramos con la siguiente pregunta. ¿Te despiertas respirando el poder de Dios y el de su palabra? Adelante, profe, con el método M-Caja para este día número 10 ampliado. Con mucho gusto, hermano José.
A continuación, aplico el método MSAHK al día 10 del segundo bloque de Primero Dios, titulado ¿Qué significa meditar en la palabra? Segunda parte. Este día nos guía a un nivel más profundo de comunión con la palabra. Ahora no solo se trata de memorizar o repetir, sino de asimilar, saborear y permitir que transforme todo nuestro ser. Mensaje bíblico. Textos clave del día. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si el mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. C. Conexión con toda la Escritura. La meditación bíblica no es pasiva, es una acción viva y espiritual. En este día aprendemos que meditar bíblicamente implica 1. Esconder la palabra en el corazón, Salmo 119:11. 2. Pensar y abrirse al Espíritu Santo, Juan 16:3. 3. Confrontarse con el ideal divino, Corintios 3:18. 4. Identificarse con los personajes bíblicos, Hebreos 11:5. Asimilar como pan de vida, Juan 6:35-63. La palabra es alimento, espejo, espada, lámpara y fuego. No basta con conocerla, hay que digerirla. A. Anclas doctrinales. Creencia fundamental número 1. La Santa Biblia. La palabra es la revelación de Dios y su lectura y meditación son indispensables para la vida espiritual. El espíritu de profecía lo confirma. Es preciso meditar en las Escrituras, escudriñarlas y atesorarlas en el corazón. El alma se fortalecerá al alimentarse de la palabra viviente. El camino a Cristo. Ningún hombre está seguro un solo día o una sola hora sin oración y sin meditación en la palabra de Dios. Testimonios para la Iglesia. Jesucristo como centro. Cristo no solo leyó la palabra, Él era la palabra hecha carne. En el desierto, usó la palabra como espada espiritual, Mateo 4. En la cruz, citó las Escrituras aún en el sufrimiento, Salmo 22:1. Resucitado, explicó las Escrituras a los discípulos, Lucas 24:27. Cristo vivía, enseñaba y meditaba en las Escrituras como modelo perfecto para nosotros. La meditación cristiana no es vaciar la mente, sino llenarla de Cristo. A. Aplicación y llamado a la acción. ¿Qué aprendemos para aplicar hoy? Esconde la palabra en tu corazón, memoriza un versículo. 2. Piénsala profundamente con oración. ¿Qué dice? ¿Qué me enseña? 3. Confróntate. Mi vida refleja lo que leo. 4. Personaliza. ¿Qué haría yo en lugar de ese personaje bíblico? 5. Asimila. Deja que el texto te acompañe todo el día. Ejemplo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Repítelo antes de cada comida física. Ejercicio sugerido, haz una pausa durante el día y repite el texto de Jeremías 15:16 con reverencia, dejando que sus palabras resuenen en tu alma como alimento divino. Meditar es comer la palabra hasta que se vuelva sangre en las venas del alma. No basta con leer por encima, necesitamos comer la palabra, saborearla, dejar que alumbre, alimente, redarguya y transforme. Cuando eso ocurre, la alegría del alma brota como fruto natural. Hermano José, esta presentación puede reforzarse fácilmente con láminas, infografías y hasta dramatización del comer la palabra, usando metáforas visuales para reforzar el mensaje. ¿Listo para continuar con el día 11 o generar contenido visual según indique? Gracias, profe. Vamos entonces con la meditación del día 11. Meditar bajo la dirección del Espíritu Santo. Texto clave Juan 14, versículo 26. Texto clave 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Se presenta la función del Espíritu como maestro, trayendo luz sobre lo que leemos.
En este día tenemos sumisión total a la dirección del Espíritu Santo. La verdadera meditación implica una total sumisión de la mente al Espíritu Santo. La verdad espiritual que recibimos por medio de la exposición bíblica no toca por sí sola nuestra vida de forma profunda. Para que podamos experimentar la transformación deseada, es necesario que la verdad sea recibida en lo íntimo del alma. Solamente el Espíritu Santo es capaz de realizar esta obra, dándonos así la revelación plena de toda la verdad. Debemos presentarnos ante Dios convencidos de que dependemos enteramente de Él para recibir el alimento espiritual diario. Pablo aclara muy bien esto en 1 Corintios capítulo 2, los versículos 10 al 12. La meditación verdadera o la verdadera meditación implica una total sumisión de la mente al dominio del Espíritu Santo. Ejemplo de Salomón. Podemos ver la actitud de Salomón al inicio de su reinado. Es un ejemplo de postura que debemos adoptar cuando nos encontramos ante la presencia de Dios. Poco después de asumir el trono de Israel, Dios se presentó ante él en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y la respuesta a ese maravilloso ofrecimiento fue: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 y 9. La reacción natural de Salomón fue obedecer la revelación divina. Dice el versículo 3: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. La misma condición nos es exigida hoy para que podamos recibir diariamente las revelaciones divinas con el programa diario de Dios para nuestras vidas. Así, además de ser obediente, Salomón tenía otras cualidades que merecen ser destacadas. Primero, era como un niño. Dependía totalmente del Padre Celestial. Dijo: y yo soy joven. Dijo Salomón: Dios bendice y se revela a los humildes de espíritu. Además, era rey. Tenía una responsabilidad a pesar de sentirse como niño. Salomón reconocía la posición en que Dios lo había colocado. Dijo: me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Lo mismo debe suceder con nosotros. Conclusión: el vocablo meditar proviene de un término latino del cual procede también la palabra medicalus, que significa medicina, remedio. Y como sabemos, una medicina solo nos beneficia cuando la ingerimos las veces prescritas. Debemos meditar en la palabra de Dios bajo una actitud de dependencia total al Espíritu Santo para que nos revele el significado de las verdades contenidas en la inspiración. Entonces, por la aceptación y la obediencia a ese mensaje, asimilarlo en nuestro interior. Así ampliamos el día número 11 en lo que a nuestro
Resumen se refiere meditar bajo la dirección del Espíritu Santo. Adelante, profe, con el método M caja para este día ampliado. Con mucho gusto, hermano José. A continuación, presento el análisis del día 11 de la serie Primero Dios, segundo bloque. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios usando el método EMJOS. Día 11. Meditar bajo la dirección del Espíritu Santo. Mensaje bíblico. Textos clave, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Salomón ora, yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Da, pues a tu siervo corazón entendido. C. Conexión con toda la Escritura. Este día profundiza una verdad central de la vida cristiana. La meditación bíblica sin la guía del Espíritu Santo es solo ejercicio intelectual. El Espíritu Santo no solo inspira las Escrituras, también revela su significado. Aplica la verdad al corazón, Juan 16, recuerda lo aprendido, Juan 14, transforma el carácter, 2 Cormai 3:18. La actitud de Salomón resume el modelo. Se reconoce insuficiente, se presenta con humildad y obediencia, depende de Dios completamente, y recibe sabiduría y discernimiento para guiar al pueblo. Meditar sin esta actitud puede producir orgullo o error. Meditar con esta actitud nos lleva a sabiduría, humildad y obediencia. Anclas doctrinales. Creencia fundamental número 5, el Espíritu Santo. El Espíritu inspira, redarguye, llama, guía, transforma y capacita a los creyentes para vivir como hijos de Dios. Comentario del Espíritu de Profecía. Sin la iluminación del Espíritu Santo, no podremos discernir la verdad ni ser transformados por ella. Palabras de vida del Gran Maestro. Cuando el Espíritu Santo controla la mente y el corazón, la meditación en la palabra de Dios produce frutos de justicia. Jesucristo como centro. Jesús prometió al Espíritu Santo como maestro personal del creyente. Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas. Él mismo oraba y meditaba bajo la dirección del Espíritu. Desde el desierto hasta Getsemaní, Jesús vivió lleno del Espíritu, Lucas 4, y su enseñanza reflejaba la iluminación divina. El mismo Espíritu que guiaba a Jesús quiere guiarnos a nosotros al meditar, a aplicación y llamado a la acción. ¿Cómo meditar bajo la dirección del Espíritu Santo? 1. Pide al Espíritu Santo antes de abrir la Biblia. Guíame, Espíritu Santo. Sin ti no entenderé nada. 2. Lee con humildad como un niño ante el Padre. Reconoce que no sabes todo. Pide discernimiento. 3. Espera que Él te confronte. Deja que el texto toque áreas incómodas. Eso es sanidad espiritual. Eso es medicina. 4. Recibe la palabra como alimento y medicina. Como Jeremías, tus palabras fueron halladas y yo las comí. 5. Obedece lo revelado. Revelación sin obediencia es rebelión disfrazada. Frase resumen del día 11. Meditar es rendirse al Maestro invisible para ser formado en lo profundo por la palabra viva. Ejercicio sugerido del día. Lee Corintios 2:10-12. Luego ora así. Espíritu Santo, escudriña lo profundo de mi corazón con la misma luz con que escudriñas lo profundo de Dios.
Haz una pausa y deja que la palabra te hable. Anota lo que entiendes, no por lógica, sino por revelación. Hermano José, este día es fundamental porque marca la diferencia entre un lector bíblico común y un discípulo lleno del Espíritu. ¿Listo para continuar con el día 12 o crear láminas resúmenes según indique? Gracias, profe. Día 12. Meditación y crecimiento espiritual. Gracias, profe. Día 12. Meditación y crecimiento espiritual, primera parte. La meditación no es solo lectura, es transformación. Texto bíblico. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Lectura bíblica adicional. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La madurez espiritual es un proceso de demora que demora algún tiempo. Repito, la madurez espiritual es un proceso que demora algún tiempo. Y la meditación bíblica es una herramienta indispensable para interiorizar la verdad en el corazón. En la jornada de este día número 12, estuvimos presentando cómo conocer dos condiciones básicas para que la meditación resulte en crecimiento espiritual, conduciéndote ante la presencia de Dios durante el transcurso del día. Primera condición que presentamos el día 12, apartarse del pecado. Segunda condición, la cual implica entender que entendemos por mundo. Estas dos condiciones deben estar bien claras en nuestro asunto a la hora de meditar. Apartarse del pecado es prácticamente el trabajo diario. No podemos de ninguna manera pretender que la luz estará en nosotros si nosotros escogemos vivir en la oscuridad. La Biblia dice en Primera de Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de la ley, es decir, iniquidad. Realizando un estudio más profundo de la palabra iniquidad, percibirás que una persona en pecado está en una posición contraria a Dios. Con seguridad, la cercanía y el amor al pecado interferirán en su relación íntima y profunda con el Padre. El pecado impedirá que la persona tenga un claro discernimiento de la relación que Dios quiere tener con él durante ese día. Y estoy leyendo en tercera persona, pero bien podría leer en primera persona. La orientación divina es clara. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, nos lo deja con claridad. El creyente que busca a Dios diariamente durante las primeras horas del día por medio de la meditación en la palabra pasa
a odiar naturalmente al mundo y sus atributos. Es importante que entendamos que en esta primera condición, ¿qué entendemos por mundo? Cuando se te pide apartarse del pecado, ¿de qué es que estamos hablando? Te estamos pidiendo que te vayas al desierto, te internes en las montañas, te olvides de que hay gente en derredor tuyo. ¿Qué es lo que realmente te estamos pidiendo? Para que puedas vivir la primera condición, necesitas entender cuando se habla de mundo, no estamos tratando del globo terrestre o cosa parecida, sino de actos exteriores de inmoralidad, embriaguez, violencia, arrogancia, orgullo o vanidad. Es importante entender que la batalla del creyente no es contra las cosas del mundo, casa, auto, tecnología, empleo, estudio, investigación, ciencia, etc. Efesios capítulo 6, 12 dice exactamente contra quién es la batalla. Por lo que entendemos de este versículo, la lucha de todo hijo de Dios es contra el espíritu del mundo, que se identifica con la naturaleza humana, pecaminosa y no regenerada. Doquiera que se manifieste tal espíritu, dentro o fuera de la iglesia, debe ser repelido por los que aman a Dios. Siendo así, el término mundo puede ser entendido como aquello que interfiere en nuestra relación constante con Dios. Recuerda, Dios desea ocupar el primer lugar en tu vida. Para y reflexiona. He aquí preguntas que debes hacerte. ¿Existe algún aspecto en mi vida en que el espíritu del mundo está prevaleciendo? ¿He buscado a Dios en primer lugar todas las mañanas? ¿O tal vez he realizado otras cosas antes de procurar a Dios? Escribe esta cita y ponla en algún lugar visible en tu casa. La cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, escrito por Elena G. de White, el tomo 5 y la página 105. Y la misma dice lo siguiente: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Hablarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Amigo, este es, como dije al principio, esta es la primera condición. Te dije que hay dos condiciones, ¿verdad? La primera está dividida en dos partes: apartarse del pecado, la primera, y la segunda, entender qué es mundo. Espero que esta primera condición esté clara en ti, porque seguidamente vamos a ver la segunda condición cuando veamos el día número 13, meditación y crecimiento espiritual, parte 2. Ahora quiero cerrar este día con una cita que no está en el libro texto que estamos viendo, pero que se encuentra en Una vida con propósito del Dr. Rick Warren, capítulo 3 de Una vida con propósito. Y dice lo siguiente
este capítulo 3 en la página 26. ¿Qué guía tu vida? Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo o golpees una pelota de gol, eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación, te presento los 5 más comunes. Primero, a muchos los guía la culpa. Segundo, a muchos los guía la ira y el resentimiento. Tercero, a muchos los guía el temor. Cuarto, a muchos los guía el materialismo. Y quinto, mas no menos importante, a muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. El Señor te bendiga y te guarde y te ayude a recordar que la primera condición en la meditación y el crecimiento espiritual es apartarse del pecado. Adelante, profe, con el método M Caja para este día número 12. Con gusto, hermano José. A continuación, presento el análisis del día 12 del segundo bloque de la serie Primero Dios. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios, titulado Día 12, Meditación y Crecimiento Espiritual, primera parte. La meditación no es solo lectura, es transformación. Mensaje bíblico. Texto base. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lectura adicional. Isaías 59:2. Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí se establece un principio espiritual profundo. La meditación bíblica es eficaz solo cuando el corazón se aparta del pecado y se entrega por completo al proceso de transformación espiritual. C. Conexión con toda la Escritura. Este día subraya 2 condiciones clave para que la meditación produzca crecimiento espiritual. Primera condición: apartarse del pecado. El pecado es descrito como oposición activa a Dios. Juan 13:4. Nos separa del Señor y distorsiona nuestra percepción espiritual. Isaías 59:2. No puede haber luz en el alma si elegimos caminar en tinieblas. Entender qué es el mundo. No se trata del planeta ni de las cosas materiales en sí, sino de actitudes, deseos, valores que interfieren con la comunión con Dios. 1 Juan 2:15-17. No améis al mundo. Efesios 6:2. La batalla es contra las potestades espirituales, no contra las cosas terrenales en sí mismas. Mundo
todo lo que compite por el primer lugar en nuestra vida, sustituyendo a Dios. Este día plantea un llamado a introspección. ¿Qué guía mi vida realmente? ¿La palabra de Dios o el temor, la culpa, el materialismo, la aceptación social? A. Anclas doctrinales. Creencia fundamental 10. La experiencia de la salvación. Por la contemplación de su amor y su palabra, el Espíritu Santo transforma el carácter del creyente. Comentario del Espíritu de Profecía. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, hablarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Una vida con propósito, Rick Warren, Caput 3. Muchos son guiados por la culpa, el temor, la ira o el materialismo, pero todas esas influencias terminan en una vida vacía. Hot Jesucristo como centro. Cristo es el modelo de una vida guiada por la palabra en pureza y obediencia. Fue tentado, pero no cedió al pecado, Mateo 4. Meditaba en la palabra y oraba diariamente, Mark 35. Su vida no fue gobernada por la cultura, el deseo de aceptación o la presión del entorno, sino por la voluntad del Padre. Meditar como Jesús es vivir como Él vivió, en santidad, rendición y discernimiento. A. Aplicación y llamado a la acción. ¿Cómo aplicar este día a mi vida? 1. Evalúa qué guía tu vida. Pregúntate sinceramente, ¿estoy siendo guiado por la palabra o por el miedo, el orgullo o la costumbre? 2. Identifica qué es el mundo para ti. Esos hábitos, pensamientos o relaciones que roban el lugar de Dios. 3. Decide romper con el pecado. No se trata solo de orar más, sino de vivir diferente. 4. Coloca la cita de Ellen G. White en un lugar visible, que sea un recordatorio diario de que la meditación cambia todo. 5. Escribe una oración personal al finalizar la meditación, algo como: Señor, aparta de mí todo lo que interfiere contigo. Ayúdame a vivir en luz y no en tinieblas. Frase resumen del día 12. Meditar es permitir que la verdad me transforme, no solo que me informe. Hermano José, este día sienta la base ética y espiritual de toda meditación transformadora. Sin pureza no hay profundidad, sin separación del pecado no hay conexión con la luz. Quedo listo para ayudarte con el día 13 o generar materiales visuales, guiones o videos según tu dirección. Gracias, profe. Día 13. Meditación y crecimiento espiritual, segunda parte. Profundización en cómo la meditación cambia nuestra perspectiva de la vida y fortalece la fe. Texto bíblico, Salmos 1, versículo 2. Sino que la ley de Jehová sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ayer vimos la primera condición básica que necesitamos para que la meditación de la palabra resulte en crecimiento espiritual, conduciéndote así
ante la presencia de Dios durante todo el día. Y esa condición es apartarse del pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Hoy veremos la segunda condición: ir con alegría ante la presencia de Dios. Ir con alegría ante la presencia de Dios es una condición básica para que la meditación produzca un crecimiento espiritual profundo durante el día. El encuentro con Dios debe ser el más aguardado y fascinante de todos nuestros deberes. Cada adorador debe estar envuelto por un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que Dios es y por todo lo que está realizando ahora. Esto producirá un gran contentamiento y una gran alegría ante la presencia del Señor. El apóstol Pedro cita a David al hablar de esta experiencia. Hechos capítulo 2, versículo 28. El salmista habla de la meditación como un momento de gozo y placer. En todos sus escritos se encuentran evidencias claras e irrefutables de que la palabra de Dios le proporciona alegría y placer incomparables. En Salmo 119 encontramos varias meditaciones de alegría. Lee este salmo poniéndote en el lugar de David y con seguridad tendrás varios motivos para experimentar el mismo sentimiento que tuvo el salmista. Ve los siguientes pasajes del Salmo 119 dedicados para ti. Versículo 47, versículo 24, versículo 72, versículo 103, versículo 140 y el versículo 162. ¿Te das cuenta de cuán diferente es estudiar y meditar en la palabra de Dios poniendo en práctica esas condiciones? ¿Por qué la meditación y la lectura de la Biblia no se vuelven monótonas ni exhaustivas dentro de ese modelo? Por tres motivos básicos. Primero, deleitarse en el Señor. Segundo, deleitarse en la voluntad de Dios. Y tercero, deleitarse en la palabra. Con estos tres consejos cerramos el resumen ampliado del día 13 y nos preparamos para el resumen ampliado del día 14, la práctica de la meditación, primera parte. Adelante, profe, con el análisis aplicando el método M-Caja para el día 13. Con gusto, hermano José. A continuación, presento el análisis del día S3D de la serie Primero Dios, segundo bloque, Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios, titulado Día 13, Meditación
y crecimiento espiritual. Segunda parte, profundización en cómo la meditación cambia nuestra perspectiva de la vida y fortalece la fe. Texto base. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hechos 2:28. Pedro citando al salmista David: Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 119, acuérdate. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Estos textos revelan que la meditación verdadera no es una obligación pesada, sino una experiencia de gozo profundo. C. Conexión con toda la Escritura. Segunda condición, ir con alegría ante la presencia de Dios. El encuentro con Dios debe ser el más esperado del día. No es una rutina seca, sino una reunión con el Rey del universo, con quien tenemos una relación viva. Esta condición está respaldada por la enseñanza del apóstol Pedro al citar a David: Me llenarás de gozo con tu presencia. Hechos 2. Este gozo no es emocionalismo pasajero, sino una profunda satisfacción espiritual nacida de la contemplación y meditación de la verdad. A. Anclas doctrinal. Creencia fundamental número 11. Crecimiento en Cristo. Por medio del estudio de su palabra y la comunión con Él en la oración, somos transformados y renovados día a día. Comentario del Espíritu de Profecía, Elena G. de White. Cada momento consagrado a Dios es un momento lleno de poder y produce un gozo que el mundo no puede ofrecer ni quitar. Camino a Cristo, capaz. Salmo 119, como y meditación. Este capítulo reafirma la centralidad de la palabra como fuente de alegría, seguridad, sabiduría y consuelo. No hay otro lugar en la Biblia donde se mencione tantas veces el deleite en la ley del Señor. Jesucristo como centro. Jesús vivió con alegría constante en la voluntad del Padre. Su oración en Juan 17 revela ese gozo en medio de la obediencia. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo meditaba con gozo en las Escrituras desde niño, Lucas 2, 46-47, y su confianza en el Padre era tan completa que incluso en Getsemaní oró con sumisión, aunque con dolor. La meditación en la voluntad divina fortaleció su fe humana en todo momento. Aplicación y llamado a la acción. 3 razones por las cuales la meditación bíblica no debe ser monótona ni mecánica. 1. Deleitarse en el Señor. Más que disciplina, es relación. No vamos a la Biblia solo por información, sino por transformación y comunión. 2. Deleitarse en su voluntad. Descubrir que los planes de Dios son mejores que los míos genera contentamiento profundo. 3. Deleitarse en su palabra. Leer no como quien lee un manual, sino como quien saborea un manjar. Salmo 119. Preguntas de reflexión para aplicar este día. ¿Me acerco a la palabra con expectativa o con apatía? He saboreado la dulzura de su mensaje esta semana. ¿Hay alguna verdad que me dio gozo al meditarla hoy? Frase resumen del día 13. La meditación que transforma es aquella que se hace con el corazón lleno de gratitud y gozo por estar en la presencia de Dios. Hermano José, este día fortalece el elemento emocional y espiritual del deleite en Dios, que muchas veces es olvidado cuando la lectura bíblica se vuelve rutina. Ahora el alma se abre, no solo para entender, sino para gozarse en la palabra como fuente de alegría eterna. Listo para continuar con el día 14, la práctica de la meditación, primera parte, cuando lo indique. También puedo ayudarte con material visual, voz narrativa o animaciones según lo que el programa requiera. Gracias, profe. Nuestro tiempo se ha agotado, nos quedan escasos 4 minutos para completar la hora de transmisión para este detrás de cámara. Queremos llegar hasta aquí por hoy
continuaremos mañana con el detrás de cámara del segundo bloque. Hoy hemos visto, fuiste creado para meditar en la palabra de Dios, primera parte, días 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Primera parte. Día 10. ¿Qué significa meditar en la palabra? Segunda parte. Día 11. Medita bajo la dirección del Espíritu Santo. Día 12. Meditación y crecimiento espiritual. Primera parte. Y día 13. Meditación y crecimiento espiritual. Segunda parte. Vamos a hacer un resumen, profe, de los días que hemos tocado en esta primera parte del bloque 2, por favor. Y nos despedimos con la invitación para que nos acompañen mañana a las 6 de la mañana hora de Panamá, perdón, a las 7 de la mañana hora de Panamá, cuando estaremos viendo el detrás de cámara de la segunda parte de este segundo bloque. Adelante, profe. Con gusto, hermano José. Aquí tienes el resumen final del detrás de cámara correspondiente a la primera parte del segundo bloque de la serie Primero Dios, fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Resumen general, bloque 2, parte 1. Tema central: la meditación bíblica como un proceso profundo de comunión, transformación y crecimiento espiritual. Día 9. ¿Qué significa meditar en la palabra? Textos clave: Josué 1:8, Salmo 1:1-3, Deuteronomio 11:18 y 19. Enfoque: meditar es llenarse de la palabra escribiéndola, repitiéndola, hablándola. Claves: copiar, hablar y cantar. La palabra graba la verdad en el corazón. Día 10. ¿Qué significa meditar en la palabra? Texto clave: Josué 1:8, 8:23-12, Jeremías 15:16. La meditación como proceso activo de asimilación espiritual. Claves: pensar, recibir, dejarse confrontar, ubicarse en el texto y digerirlo como alimento. Día 11. Meditar bajo la dirección del Espíritu Santo. Texto clave: Juan 14:26, Corintios 2:10-12, Primera Reyes 3:7-9. Enfoque: la meditación eficaz requiere sumisión total al Espíritu Santo. Ejemplo: Salomón pidió sabiduría con humildad y obediencia. Día 12. Meditación y crecimiento espiritual. Primera parte. Texto clave: 2 Corintios 3:18, Isaías 59:2, 1 Juan 3:4, Juan 2:15 y 17. Enfoque: para que haya crecimiento espiritual, la primera condición es apartarse del pecado. Punto clave: entender qué significa el mundo y rechazar su espíritu. Día 13. Meditación y crecimiento espiritual. Texto clave: Salmo 1:2, Salmo 119, varios versículos, Hechos 2:28. Enfoque: la segunda condición para crecer es ir con alegría a la presencia de Dios. Resultado: la meditación se transforma en deleite, gozo y transformación constante. Cierre e invitación. Gracias por acompañarnos en esta primera parte del bloque 2. Mañana, Dios mediante, continuaremos con los días 14 al 16, donde entraremos a la práctica real de la meditación bíblica en 3 etapas. Los esperamos mañana a las 7 a.m. hora de Panamá para seguir creciendo juntos en esta preparación espiritual que ya forma parte de la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Profe Chat GT se despide con gozo y queda listo para la próxima jornada. Dios les bendiga abundantemente.
Gracias, profe. Gracias también por el trabajo que nos ha presentado el equipo humano detrás de la tecnología de GPT. Gracias. Gracias también por el tiempo récord en el que se han procesado las informaciones que le hemos proporcionado. Gracias también por la iniciativa de aportar información que respalda lo que estamos estudiando. Ahora, como broche final de nuestra presentación de hoy, le vamos a pedir un prompt para crear una presentación PowerPoint por medio de la plataforma de inteligencia artificial Prezi.com con la información que hemos estudiado el día de hoy en un máximo de 10 láminas o 10 diapositivas. Adelante, profe. Con mucho gusto, hermano José. A continuación, le presento un prompt optimizado y detallado para que pueda ser utilizado en Prezi.com o adaptado a cualquier plataforma de generación de presentaciones basada en inteligencia artificial. Este prompt resume el contenido trabajado hoy en el detrás de cámara de la primera parte del bloque 2 de la serie Primero Dios, centrado en el tema "Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios", y lo organiza en un formato de máximo 10 láminas. Prompt para crear presentación en Prezi. Crea una presentación de PowerPoint con un máximo de 10 diapositivas, titulada "Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios, parte 1", basada en la serie devocional Primero Dios, bloque 2, días 9 al 13. El estilo debe ser espiritual, visualmente atractivo y claro, con un diseño sobrio pero moderno. Usa iconos sutiles de Biblia, Espíritu Santo, crecimiento espiritual, alegría, reflexión y comunión con Dios. Utiliza lenguaje accesible y enfocado en transformación personal. Organiza las diapositivas de la siguiente manera. Estructura sugerida para las 10 diapositivas. 1. Portada. Título: Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios, parte 1. Subtítulo: Resumen días 9 al 13 de la serie Primero Dios. Imagen de fondo: Biblia abierta a luz celestial. Logo se aplica del ministerio Conéctate a Jesús. 2. Propósito del bloque 2. Tema central: la meditación bíblica transforma la vida. Cita clave: Josué 1:8. Objetivo: conectar la meditación con el crecimiento espiritual diario. 3. Día 9. ¿Qué significa meditar? Parte O. Versículos: Josué 1:8, Salmo 1:3, Deuteronomio 11 de 18 y 19. Claves: escribir, hablar, cantar la palabra. Ilustración: mano escribiendo versículo. 4. Día 10. ¿Qué significa meditar? Parte 2. Versículos: Job 23:12, Jeremías 15:16. Proceso de meditación: pensar, confrontar, aplicar. Ilustración: creyente reflexionando en oración. 5. Día 11. Meditar bajo el Espíritu Santo. Versículos: Juan 14, 25 Corintios 2, versos 10-12. Ejemplo: Salomón, humildad y obediencia. Cita: el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. 6. Día 12. Meditación y crecimiento espiritual. Parte 1. Versículos: 2 Corintios 3, verse 18, Isaías 59, 2. Primera condición: apartarse del pecado. Reflexión: ¿qué guía tu vida?
7. Día 13, meditación y crecimiento espiritual. Versículos Salmo 1-2, Salmo 119, Bari. Segunda condición, alegría en la presencia de Dios. 3 deleites en el Señor, en su voluntad, en su palabra. 8. Aplicación práctica diaria, cómo implementar la meditación bíblica hoy. Sugerencia, 15 minutos diarios, oración, lectura, reflexión. Frase motivadora, comienza el día respirando el poder de Dios. 9. Cita inspiradora final. Los creyentes que meditan cada día ejercerán una influencia salvadora. Ejero tomo 5:5. Fondo suave con rayos de luz y una Biblia abierta. 10. Mensaje. Esperamos mañana para la segunda parte de este bloque. Llamado, no solo leas, medita, vive y comparte. Este prompt puede copiarse y pegarse directamente en Prezi.com o usarse como guía para construir la presentación manualmente. Si deseas, también puedo prepararte láminas en PowerPoint directamente. ¿Deseas que lo haga ahora? Gracias, profe. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nosotros cerramos la transmisión. El tiempo se nos ha agotado. Ya nos pasamos 7 minutos. Mañana seguiremos trabajando y diseñando las otras partes que nos permitan completar con el segundo bloque de Primero Dios. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Vamos entonces, profe, con la despedida y la invitación para que los amigos se conecten con nosotros mañana desde las 5 de la mañana, cuando tendremos el tema número 2 de la serie Vivir con Esperanza. Vivir con esperanza, venciendo al dragón interno. Repito, a las 5 de la mañana estaremos con el día número 2 de la serie Vivir con Esperanza, venciendo al dragón interno. A las 6 de la mañana estaremos con la presentación de el bloque 2 de primera parte del Primero Dios. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Y a las 7 de la mañana estaremos con el detrás de cámara del bloque 2 de Primero Dios. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Esa es la agenda de mañana y esta es la invitación. Que el Señor nos acompañe. Adelante, profe, con la elaboración de este último segmento en el detrás de cámara del día de hoy. Con mucho gusto, hermano José. Aquí tienes el mensaje final de despedida con tono espiritual, cálido y claro para cerrar dignamente la transmisión de hoy e invitar a la audiencia a acompañarte en la jornada de mañana. Despedida y agenda detrás de cámara, serie Primero Dios, bloque 2, parte. Amados hermanos, hemos llegado al cierre de nuestro detrás de cámara del día de hoy. Ha sido una bendición compartir juntos este recorrido por los días 9 al 13 del bloque 2 de la serie Primero Dios, bajo el poderoso tema, fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. Hoy hemos redescubierto el valor de escribir, hablar, meditar y deleitarnos en las Escrituras. También comprendimos que para crecer espiritualmente es necesario apartarse del pecado y acudir con alegría a la presencia de Dios, permitiendo que su Espíritu Santo dirija cada paso de nuestra vida devocional. Mañana nos espera una agenda cargada de bendición, anótalo bien. Vivir con esperanza, venciendo al dragón interno, día 2 de la serie, 6 a.m.,
Presentación del bloque 2 de Primero Dios, segunda parte. Fuiste creado para meditar en la palabra de Dios. 7 a.m. detrás de cámara de este segundo bloque, donde profundizaremos los días 14 al 16. Que el Señor nos conceda descansar bajo su paz esta noche y que nos levante mañana con el deseo ferviente de buscarle primero, meditar en su palabra y vivir con esperanza. Bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:1-2. Nos despedimos agradecidos con Dios, contigo, hermano José, con todo el equipo del ministerio. Conéctate a Jesús y con todos nuestros oyentes y participantes. Nos reencontramos mañana en el nombre del Señor. Hasta entonces, y primero Dios. ¿Deseas también este mensaje en formato de tarjeta gráfica o audio de cierre para tu canal o red social? Estoy listo si lo necesitas. De ser posible, no estaría más tener la tarjeta gráfica para publicarla como recorderis. Gracias. Bien, mis hermanos, recuerden, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos estas 3 horas de presentación, de meditación, de reflexión durante esta mañana. Oramos, buen Dios, para que este devocional haya sido de gran beneficio, como lo dijo la hermana Rosa Palomeque, que haya ayudado a nuestros amigos, a nuestros hijos espirituales y sobre todo que nos haya ayudado a nosotros mismos a crecer en espíritu y en verdad. Por Jesús. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, con la asistencia de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, presentaron la serie Feliz para siempre para el día de hoy. El Señor les bendiga y guarde por siempre. Bendiciones. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pasen muy bien. Ha sido un gozo extraordinario el haber estado con ustedes en este día. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.